José Manuel Frías, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Hay un asunto que yo creo que es uno de los casos más importantes, no solamente de España, sino de toda Europa, que es ese famoso caso de las caras de Belmes, ¿no? Y muchos pensarán que casos como ese se han dado pocos, y no es así. De hecho, aquí en Málaga tenemos nuestras particulares caras de Belmes, ¿no? Y ocurren en ese, que era pueblo anteriormente, hoy día barriada de Churriana, en la cual hay una vivienda llamada Crirala, que pertenece a Antonia Fernández Atencia, y desde un momento determinado en el que ocurren unos hechos que ahora veremos, se empiezan a manifestar sobre lo que es el suelo de la cocina de esta vivienda una serie de rostros, de teleplastias extrañas relacionadas sobre todo con la religiosidad. Y hemos hecho algo muy curioso, hemos enviado allí a nuestro compañero Juanfra Romero para que haga una retransmisión desde el lugar de los hechos, para que entreviste a Antonia Fernández, y a través, yo creo que de esa conversación tan interesante, conoceremos no solamente qué son esos rostros, qué tipo de imágenes representan, sino incluso a qué puede ser debido. Así que si te Bueno, parece me lo imagino escuchamos. que Málaga estará justo en misteriosa. ese lugar, al menos cercano, donde se manifestaban las caras, así que me gustaría, Juanfra, que a través del testimonio de Antonia pudieras hacer una crónica de lo que ha sucedido, incluso tus propias percepciones a la hora de mirar ese suelo, esas baldosas donde supuestamente aparecen rostros de distinto tipo, pero siempre dentro del ámbito religioso. Exactamente, porque vamos a hacer un poco de historia de este caso usted siempre ha hecho unas visitas a la Virgen de Pedrera, es usted bastante asidua a las apariciones marianas que se desarrollaban en aquella localidad. La primera vez que me llamó la atención en apariciones fue allí, precisamente, Pedrera, por una amiga que me lo comentó y me fue un impulso tan grande que me entró de ahí que el mismo día pues me llevaron y desde entonces estoy yendo todavía, que hace 15 años ya. ¿Pero consigue usted ver la Virgen cuando aparece allí? No la veo. Sí. Luego me cuenta José Manuel que una noche viniendo de Pedrera usted observa una luz verde que viaja junto a su coche, ¿no? Pues sí, aquella noche, como solíamos venirnos de madrugada, pues siempre mi marido conducía y conduce, pero yo siempre procuraba no quedarme dormida. Pero me entró un sueño así como, no era sueño, pero sí veía conforme veníamos por la carretera, a la salida ya a la autovía, que los árboles del campo, de allí de Pedrera, pues parecía que se unían unos con otros, ¿no? Los olivos. Y yo me parecía que estaba entrando como una especie de túnel, pero vamos, yo despierta, no estaba dormida. Y curiosamente, pues así me llamó la atención a mi derecha, pues me vi una luz brillante, pero bueno, mi marido conduciendo a la velocidad que llevaba, que no me dio tiempo nada más que verla y ya está. Pero seguía esa cosa, como ese sueño que yo tenía, que no era sueño, pero seguía yo viendo los árboles que se lanzaban unos con otros, ¿no? Y entonces, pues así sucesivamente, cuando entramos en la Nacional, pues llegando a casi pasando lo de que el distrito Antequera, no está la montaña esa que le dicen la montaña del amor, o no sé, aquí a la izquierda cuando se viene para Málaga. Sí, es una montaña que tiene forma de hombre tumbado, ¿no? Pues allí precisamente, en una, más bien pegado a la carretera, hay una cuesta que siempre que paso, pues claro, como me pasó aquello, pues siempre tengo curiosidad de ver que aquello, allí no había coche, ni hay carretera ni nada, otra vez la luz verde. Y ya llegando a Málaga, que también precisamente cuando paso siempre miro el sitio, otra vez la luz verde, y digo, ya esto no es normal, ¿no? Pero nada, llegamos a Churriana, a mi marido no se lo comenté ni nada, y entonces pues a raíz de eso, pues un día de los que voy, pues había un montón de gente allí en la terraza de la capilla de Pedrera, y un revuelo de gente subiendo monte arriba, monte abajo, y yo estaba sentada allí, que yo me solía poner a apartar y a observar, ¿no? Siempre observando, no creyéndome mucho las cosas porque como yo no lo veía, pues tampoco, no es que no lo creía, sino que yo tenía necesidad de saber la verdad, ¿no? Y entonces, pues abajo una familia diciendo que estaban viendo al Señor allí arriba, que estaba hablando con un hombre. Y yo, pues estaba viendo el monte con una franja verde, como si tuviera un arcoíris por todo alrededor. Y se me quitaba de la vista y se me ponía. Total, que escucho decir esta señora esto, entonces me levanto y yo
me meto en medio de la gente que había allí y le pregunto, bueno, ¿y ustedes por qué sabéis que es el Señor? ¿De qué forma viene? ¿Veis? Dice, pues el Señor se presenta con una luz verde brillante muy bonita, digo yo. Y entonces yo me sentí como que aquella noche yo veía por la carretera, que podía haber sido él también. Bueno, pues a raíz de eso ya me ocurrieron muchas cosas. Bien, porque también hay que reseñar que usted en un momento dado recibe el regalo de una botella de agua aromatizada por la Virgen. Perfumada. Y Se me derramó en el suelo y aquí en la cocina ocurre un accidente justo aquí donde estamos, esa botella a usted le da un golpe, se le cae al suelo y a raíz de ahí es cuando empiezan a formarse los rostros, ¿no? Pues ha sido cuando yo he sacado esa conclusiones que podía ser del agua. Pero de alguna forma se manifestó porque, yo qué sé, el agua o tiene una energía que en esos momentos cuando la estaban repartiendo y le estaban diciendo que la Virgen la habían bendecido porque olía a rosa, pero no una rosa de colonia, no, eso se palateaba el olor y todo. Y después cuando ya me ocurrieron todo este tipo de cosas que yo estaba viendo, incluso en mi habitación, veía mucha luz, una luz muy grande con los ojos cerrados, pero sin miedo ninguno, ¿no? Pues entonces fue cuando yo ya me di cuenta que podía haber sido el agua lo de que salieran los rostros. ¿Y nos podría describir cómo era este primer rostro que apareció? Pues este primer rostro fue que, ya te digo, vino una señora y a preguntarme que si yo había visto a la Virgen, que qué es lo que pasaba allí, porque ella quería ir también. Entonces yo le di a goler el agua y ella, pues claro, me llamó mucho la atención que ese agua fuera tan prodigiosa, ¿no? Todavía no se me había derramado bien el agua. Y entonces, pues, ya ella, pues, me dijo que quería ir también a Pedrera y no me acuerdo cómo me estabas preguntando ahora mismo. ¿Cómo era ese primer rostro? ¿A usted lo que le recuerda es? ¿A quién le recuerda ese rostro? Hice yo la comida y me dio como una especie de corriente, como si te hubieran metido una corriente en el cuerpo, pero sin daño, ¿no? Y me hizo que mirara al suelo. Bueno, pues miré en ese momento al suelo como si me hubiera mirado al techo. Pero vi que me estaba mirando un ojo, muy fijo mirándome, pero yo en ese momento no quería yo dar testimonio de lo que yo estaba viendo, porque digo yo, entre lo que yo voy a Pedrera, manifiesto lo que me dice la gente, yo digo, yo me voy a poner majarona. Pero vamos, por eso te digo que primeramente hay que asegurarse y después dar testimonio. Pues yo era capaz de dar testimonio, pero cuando era verdad, porque ya me estaba pasando a mí. Entonces, pues eso que a los pocos de días yo iba para un lado, para otro, y yo miraba al suelo a ver si yo lo seguía viendo, y me miraba, pero como miraba así, iba para la derecha, me miraba para la derecha, para la izquierda. Y entonces ya, pues, vino un muchacho de aquí de al lado de mi casa que quería ir a Pedrera, y me estuvo comentando al muchacho que le habían ocurrido también unas cosas, y le siguen ocurriendo. Entonces yo, con la confianza, en vez de decírselo a mis hijos ni a mi marido, pues le digo, mira, Paco, pues a mí me está pasando esto. Y al mismo tiempo también estoy viendo un ojo de la cocina, delante donde yo me pongo a hacer de comer. Y dice, ¿no te importa que vaya a verlo? Digo, no, que va. Y el muchacho, en el momento que yo abrí la puerta, es que no le tuve que decir de dónde estaba. Me dice desde la puerta de la calle, dice, Antonia, pero si es el señor que tú tienes en la cocina. Digo, Paco, ¿qué me estás diciendo? Ya me lo estuvo señalando. Digo, pero si es verdad, mira, la melena, la poquita de barba. Después, conforme vinieron gente, porque esto fue a primera hora muchísima gente que vinieron aquí, pues veían el rostro de Cristo en otro ladrillo en diferentes formas, ¿no? Claro, yo no podía decirle a nadie que no, porque si yo lo estaba viendo como lo veía, porque la otra persona lo podía ver. Pero ya pensé, digo, puede ser que el Señor para que se reconozca a cada persona como le gusta. Por ejemplo, le gusta el cautivo, pues y lo veían en el cautivo. Y yo a primera hora pues me llamaba muchísimo la atención. Digo, no puede ser, esto no puede ser. Lo veían de Nazareno, lo veían del Sagrado Corazón de Jesús, y ahí están todos. Es que todavía incluso vienen personas que me dicen, Antonia, pues lo estoy viendo ahí, y yo nunca la había visto ahí. Y se refleja, pues no sé por qué, pero se refleja. Sí.
Pues ya ves, José Manuel, estamos sobre un suelo, son unas losas marrones. No sé si tienes alguna pregunta. Os encontráis en la cocina, ¿verdad? Estamos en la cocina, sí. Bueno, a mí lo que sí me gustaría saber, ante todo dejar claro que este tipo de suelo no tiene nada que ver con Belmes de la Moraleda ni con otros lugares donde vemos, por ejemplo, piedra o mármol con una serie de vetas y el fenómeno de alguna forma modificaría esas propias vetas formando el dibujo. Ese sería el fenómeno de este tipo, ¿no? En este caso estamos hablando de baldosas de un tono marrón oscuro, en las cuales unas baldosas perfectamente alineadas. Lo que hay un cambio de tonalidad. Por lo tanto, lo que sí me gustaría preguntar es si realmente tú estás viendo eso, porque yo recuerdo que la primera vez que fui a esta casa tuve que estar bastante tiempo observando las baldosas para finalmente poder ver esos rostros, ¿no? Hay que tener primero eso, un patrón de cómo se produce. ¿Tú has podido verlo? Porque hoy es la primera vez que visitas la casa. Yo es la primera vez que visito la casa en este momento, pues si te digo la verdad, estoy mirando el suelo, Antonia me está señalando uno de los rostros, pero no consigo verlo. También mi movilidad con los cables de la unidad móvil es mínima, pero me está señalando varios de los sitios por donde se aparecen. Pues lo que sí me gustaría que hicieras, no sé si hay posibilidad, si podéis realizarlo, es visitar un rostro que aparece en la escalera. Es un Cristo, si mal no recuerdo, que aparece en los últimos escalones. No sé si Antonia te podría acompañar, si es que hay recepción en esa zona. Nos vamos a mover, a ver, esperemos que no se corte. Sí. Sí, efectivamente, se puede apreciar. No hay que fijarse mucho en pocos segundos. Este rostro parece que como si de pronto sobresaliera del suelo. Tiene un aire a las caras de Belmes, que yo he pasado muchas noches investigando. Y sí, tiene un aire. Lo que pasa es que la composición del suelo es totalmente distinta. Aquello es cemento, esto es mármol. Evidentemente, lo que sí te puedo decir que aquí se descarta pues cualquier tipo de manipulación con pintura, este tipo de cosas así. Hacemos una pausa en esta historia. La semana que viene, en Málaga Misteriosa, el viernes, seguiremos oyendo la entrevista, como siempre, de la mano de José Manuel Frías. Málaga Misteriosa. La semana pasada dejábamos a medias un tema que nos recordaba en cierto modo a las conocidas caras de Belmez, pero en esta ocasión sucedía en la provincia de Málaga. Pues bien, en este jueves vamos a retomar y a finalizar este asunto, como siempre lo vamos a hacer de la mano de José Manuel Frías. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay un asunto que yo creo que es uno de los casos más importantes no solamente de España, sino de toda Europa, que es ese famoso caso de las caras de Belmez, ¿no? Y muchos pensarán que casos como ese se han dado pocos y no es así. De hecho, aquí en Málaga tenemos nuestras particulares caras de Belmez, ¿no? Y ocurren en ese que era pueblo anteriormente, hoy día barriada de Churriana, en la cual hay una vivienda llamada Crirala que pertenece a Antonia Fernández Atencia, y desde un momento determinado en el que ocurren unos hechos que ahora veremos, se empiezan a manifestar sobre lo que es el suelo de la cocina de esta vivienda una serie de rostros, de teleplastias extrañas relacionadas sobre todo con la religiosidad. Y hemos hecho algo muy curioso. Hemos enviado allí a nuestro compañero Juanfran Romero para que haga una retransmisión desde el lugar de los hechos, para que entreviste a Antonia Fernández, y a través, yo creo que de esa conversación tan interesante, conoceremos no solamente qué son esos rostros, qué tipo de imágenes representan, sino incluso a qué puede ser debido. Así que si te parece lo escuchamos. Perfecto, pues oímos el desenlace, la segunda parte de lo que empezábamos a oír la semana pasada. Málaga Misteriosa. Estamos sobre un suelo, son unas losas marrones. No sé si tienes alguna pregunta. Os encontráis en la cocina, ¿verdad? Estamos en la cocina. Bueno, a mí lo que sí me gustaría saber, ante todo dejar claro que este tipo de suelo no tiene nada que ver con Belmes de la Moraleda ni con otros lugares donde vemos, por ejemplo, piedra o mármol con una serie de vetas y el fenómeno de alguna forma modificaría esas propias vetas formando el dibujo. Ese sería el fenómeno de este tipo, ¿no? En este caso estamos hablando de baldosas de un tono marrón oscuro, en las cuales baldosas perfectamente alineadas. Lo que hay un cambio de tonalidad. Por lo tanto, lo que sí me gustaría preguntar es si realmente tú estás viendo eso, porque yo recuerdo que la primera vez que fui a esta casa tuve que estar bastante tiempo observando las baldosas para finalmente poder ver esos rostros, ¿no? Hay que tener primero eso, un patrón de cómo se produce. ¿Tú has podido verlo? Porque hoy es la primera vez que visitas la casa. Yo es la primera vez que visito la casa en este momento, pues si te digo la verdad, estoy mirando el suelo, Antonia me está señalando uno de los rostros, pero no consigo verlo. También mi movilidad con los cables de la unidad móvil es mínima, pero me está señalando varios de los sitios por donde se
aparecen estos. Pues lo que sí me gustaría que hicieras, no sé si hay posibilidad, si podéis realizarlo, es visitar un rostro que aparece en la escalera. Es un Cristo, si mal no recuerdo, que aparece en los últimos escalones. No sé si Antonia te podría acompañar, si es que hay recepción en esa zona. Nos vamos a mover, a ver, esperemos que no se corte. Sí. Sí, efectivamente, se puede apreciar. No hay que fijarse mucho en pocos segundos. Este rostro parece que como si de pronto sobresaliera del suelo. Tiene un aire a las caras de Belmez, que yo he estado muchas noches investigando. Y sí, tiene un aire. Lo que pasa es que la composición del suelo es totalmente distinta. Aquello es cemento, esto es mármol. Evidentemente, lo que sí te puedo decir que aquí se descarta pues cualquier tipo de manipulación con pintura, este tipo de cosas, sí, claro. Eso se puede descartar automáticamente. Me imagino que muchas personas se estarán preguntando si Antonia ha sido de alguna manera la única testigo de todos estos sucesos, pero no es así. Realmente hay otras personas que han vivido experiencias extrañas, como es por ejemplo su hija Laura, como es también su nieto, que en aquel entonces era bastante pequeño. Me gustaría que hablaras con ella, con Antonia, para que de alguna forma te expresara también esas experiencias y que de alguna manera pues se viera que son más personas las que han vivido situaciones inesperadas allí en esa casa. Sí, Antonia te está oyendo en este momento, porque me comentaba José Manuel que su hija también ha tenido algún tipo de experiencia. Me dijo, mamá, esta noche de madrugada, pues escuché el gallo de cantar y entonces me senté y vi a una imagen blanca delante de los pies de mi cama, pero no me dio miedo, pero sí me acurruqué un poco y me volví de espalda hacia la pared. Vi que se volcaba hacia mí, pero ya parece ser que me quedé dormida y ya no la volví a ver. Y después, pues también mi nieto era pequeñito, que no hablaba nada. Pues mi hija también me lo dejó una noche porque tenía que ir a hacer unos recados por la mañana siguiente. Y el niño, pues había un programa en la televisión también de cosas de paranormales, y entonces pues yo me estaba interesando mucho, porque claro, me estaban pasando cosas que yo también quería. Y el niño no me dejaba quieta y nada más echándose al suelo, total, que le digo, venga, Pedro, acuéstate, venga, duérmete, acurrúcate, venga. Y entonces pues el niño se sonreía y me miraba y sonreía aquí a mi derecha, pero hacia la pared, que yo estaba sentada en el sillón del sofá. Pero lo más esto lo que me quiero referir a lo de el niño sonreía era porque el niño se había caído el día antes en la cocina y se había dado con el pico del escalón en la cara y justamente un poquito más para abajo del párpado derecho, y no he hecho sangre ni nada, solamente he hecho un poco de agua, como una agüilla, pero cuando mi hija me lo trajo al otro día para quedarme con él, pues cuando yo vi que el niño tenía los ojos cerrados y lo tenía todo morritado, digo, madre mía, pero Cristina, ¿cómo que amaneció el niño con el ojo? ¿Tú por qué no lo has llevado al médico? Dice, mamá, si el niño tú dices que no echó sangre ni nada, será que tiene el derrame por dentro. Bueno, pues aquella noche pues fue cuando el niño se sonreía, suspiraba así muy, muy profundamente, pero miraba siempre a mi derecha. Y entonces pues yo me puse también un poco nerviosa, lo cogí en brazos y me lo traje a la habitación, que yo tenía la cuna, y apenas si hablaba. Y por la mañana, pues cuando mi marido y mi hija Laura, le comenté lo que al niño le había pasado, porque le golía un poco la cara rosa. Pero vamos, tampoco va a ser ninguna cosa de decir, Dios mío, será lo que yo me pienso, que la Virgen va a ponerle al niño la mano en la cara. Pero bueno, por la mañana cuando el niño se despertó, pues yo diciendo a mi marido, a mi hija, digo, mira, el niño no habla, pero el niño ya dice papá, mamá, y además se tiene que acordar de lo que pasó. A mí me tiene que dar el niño un testimonio de lo que el niño estaba viendo anoche. Así fue, lo llevé al salón, me lo senté donde estaba, mi marido y mi hija mirando, y al sentármelo en mi pierna, pues se echa al suelo y se viene por detrás de mí del sofá y buscando, diciendo, no está. Digo, ¿quién no está, hijo? La nena no está aquí. Digo, pero bueno, ¿cómo que no está aquí? ¿Qué nena? Aquí, nena, no está. Entonces ya digo, le dije a mi marido, ¿estás viendo cómo lo que el niño le estaba pasando anoche no era normal? Que yo me estaba dando cuenta que no era normal que el niño tuviera esas sensaciones. Además ponía la carita hacia el lado donde tenía el hematoma ese que tenía. Y a raíz de eso, pues ya te digo, me han pasado muchas cosas, ¿no? Todas maravillosas. Pero, claro, pasarme a mí, da testimonio yo a los demás, pues me gustaría que pase por ahí, porque
eso para que te sigan pasando, pero cuando ha tenido que ocurrir, ha ocurrido, y ahora pues, es como yo te digo, el trabajo es mío, hablarle a la gente, y no es que yo me haya convertido todavía en la fe que la que tengo, no, sino que yo pienso que de alguna manera estoy un poco escogida, porque yo digo, yo siempre lo he buscado a él, pero parece ser que el que al buscarlo yo, él ha venido a buscarme a mí. Tú tienes que hacer trabajo, ya que me has buscado, pues tienes que dar testimonio de la fe que tiene y de las cosas que me dice y las cosas que yo le comento a la gente. Que hubo unos días cuando venía la gente aquí en casa que yo hablaba, que yo no era lo que yo decía, no era normal que yo le dijera a la gente tantas cosas, porque ahora me lo comenta mucha gente y yo digo, pero si yo no me acuerdo de lo que eso lo dije yo, dice Antonia, es que tú decías palabras que decíamos, bueno, Antonia, ¿de dónde saca esto? Yo creo que fue unos momentos y muy necesarios que Jesús se ha manifestado y está aquí con nosotros siempre, pero de alguna manera pues tenemos que tener mucha confianza en él, que es lo más importante, porque Antonia, es nuestro guía. Antonia, los rostros más frecuentes, los originarios, fueron imágenes de Jesús de Nazaret, son los que hay más expandidos a lo largo de la casa, pero también han existido otro tipo de imágenes. ¿Tú podrías, Antonia, describirnos cuáles son esos otros rostros que tanto tú como otras personas han podido visualizar en ese suelo? También, yo cuando se iba la gente, pues incluso a esta hora y más tarde, venía muchísima gente todavía esperando en la puerta. Y cuando ya se iba la gente, pues yo me sentaba en la cocina, mi familia se acostaba, porque claro, era normal, aquí la casa no se vaciaba. Me sentaba en los escalones de la cocina o en una silla, empezaba a mirar suelo y a hablarle mentalmente. Una noche le dije que me sacara la luz, que me moviera una puerta, algo para que me diera fe, testimonio de que era verdad lo que estaba pasando, ¿no? Y que que me iba a abrir una luz, ni me iba a... si te hago esto te mueres de miedo que te va a entrar. Entonces pues estaba mirándolo, ¿sí? Y entonces se me puso en la cocina el color violeta, el color verde, el color morado, blanco. Fue un momento de transformación que me estaba dando en la cocina, como un testimonio, ¿no? Y entonces pues de la frente le vi caer como si fuera un poquito de un blanco, haciendo una bolita, y le cayó en la frente y se le formó un corazón y se le puso una cruz en medio. Vamos, muchísima gente que viene lo ve, no es que lo he visto yo ni muchísimo menos, pero vamos, que digo, ese es el testimonio que me da, que eres tú, porque si tú no te pones la cruz, ¿quién la llevó por nosotros? Tú, pues, único testimonio que me podía dar. Y ya te digo, a raíz de eso, pues, experimento mucho esa sensación de colores, porque ya me he enterado que esos colores son los rayos de la energía del Padre, que están a través de él, y entonces esos rayos, pues, se manifiestan y tienen poder para que nosotros los podamos dirigir, como cuando veo ese color rosa tan bonito que muchas veces se lo veo a las personas, pues que esas personas pues necesitan mucho amor, o yo las baño en ese amor, o verde, que veo un color verde y digo que esta persona que está enferma pues necesita que yo le dé este rayo de verde, que es la curación, y así voy experimentando pues lo que me van dando. Yo ahora mismo, porque quiere que te diga, cada día estoy más convencida, cada día soy más feliz y estoy más calmada también, estoy muchísimo más calmada que antes. Incluso mi familia también me lo dice, que yo antes que quería transmitirle a todo el mundo lo que me estaba pasando. Y claro, eran sensaciones nuevas para mí y demasiado maravillosas para que yo me las pudiera callar. Y yo insistía en decir a la gente, pues no, pues tenéis que hacer esto, porque tenemos que cambiar, porque tenemos que hacer, porque no vamos a cambiar. Bueno, ahora mismo me podría poner a hablar y no parar, pero vamos, yo creo que habrá otro momento donde yo pueda manifestar todo lo que tengo también todavía guardado. Yo creo que cada cosa tiene su momento. Juanfa, compañero. Sí, José Manuel. Me escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, quedan 3 minutos nada más. ¿Podríamos finalizar con ese Cristo que llora, ese Cristo de papel? Bueno, ese lo tenemos en la cocina. Nos vamos a desplazar hacia abajo a ver si la cobertura no nos falla. Porque también es un Cristo muy muy curioso, porque es un Cristo de papel, pero que llora. Y el mismo Cristo pues se encuentra arrugado de esa humedad, de esas lágrimas que de vez en cuando salen.
bueno, este Cristo no es que llore siempre, sino suele llorar pues cuando ocurre algún tipo de desgracia en el mundo, pues como los atentados del UCS, tsunami de Asia, y este tipo de... Lo tenemos ahora delante. Lo tiene cerca, ¿no? Es más, creo que si te fijas, si te acercas y te fijas, la zona de los ojos está incluso un poco arrugada, supuestamente por ese llanto. ¿Lo has podido percibir? Los ojos lo tengo delante, está en un marco dorado, está mirando al vacío, no tiene la mirada fija en ningún sitio y sí, se le notan esos surcos en el papel de esas lágrimas que yo personalmente no he tenido la oportunidad de ver, pero por lo que me cuenta aquí todo el mundo, pues son habituales cuando ocurre algún tipo de desgracia en el mundo. Bueno, Juanfra, ya nos queda poquito para finalizar. Sí me gustaría concluir con una teoría tuya personal. O sea, después de haber visto, o por lo menos haber tenido constancia de lo que ahí se manifiesta, de esos rostros, tú que has estado en otros lugares como es Belmez de la Moraleda, ¿qué opinas que ha podido ocurrir ahí? Quizás fenómeno religioso, quizá la propia mente de Antonia, como yo también apunto en el libro, que ha podido de alguna forma generar imágenes de ese tipo. ¿Tú qué opinas de todo este entramado? Bueno, la teoría, nosotros en Belmez manejamos la teoría de que María era quien más... Probablemente sí nos encontraremos con un caso muy similar, y dado que Antonia es una mujer creyente y que para ella la figura de Jesús es muy importante, pues sí, sería una forma de proyectar ese poder mental de forma de por lo que ella en este mundo más cree, más le satisface, más le llena, que es la fe en Jesucristo. Creo que sería la teoría más adecuada. Bueno, compañero, no tenemos tiempo para más y te agradezco que te hayas desplazado y nos hayas hecho esa crónica viva de estos rostros de Churriana. Málaga misteriosa.